buenas noches a todos, Dios les bendiga, les saludamos en el amor, en el nombre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Muy bien, hoy día quiero enseñar algo muy importante y le he puesto por título 3 fuentes de doctrina. Usted se habrá preguntado y se ha dado cuenta que cuando va al mundo o a la calle, a nivel mundial, que hay muchas iglesias, muchas religiones, muchas sectas y usted no sabe cuál es verdadera o cuál está fundada en Dios. Porque cuando usted le pregunta a cualquiera de esas iglesias o religiones, la mayoría te dice, sí, Dios ha permitido, Dios nos ha mandado a abrir la iglesia, a fundar la iglesia, Dios ha sido el fundador de esta iglesia. E incluso se habrá dado cuenta que entre iglesia con iglesia se pelean o se dan duro, ¿no? Que tu iglesia es falsa, que tu religión es falsa, que yo tengo la verdadera palabra, el verdadero mensaje, Dios nos habla, a ustedes no les habla, que ustedes son así. Ustedes han sido, su papá es el diablo, incluso escuchó que dice. Y no solo eso, sino que la gente se pregunta, ¿por qué habiendo tantas iglesias, habiendo tantas religiones, muchas de esas iglesias y religiones no se ponen de acuerdo en la doctrina y en la enseñanza? Porque una dice que esto está bien y la otra dice que esto está mal. Y una dice que esto es correcto y la otra dice que esto es incorrecto. ¿Por qué si han sido fundadas por Dios? ¿Por qué se contradicen entre ellas? Y la respuesta está simple y sencilla en este mensaje. 3 fuentes de doctrina. Porque muchas veces la doctrina de esa iglesia o de esa religión no ha sido fundada o no ha sido inspirada en Dios, sino proviene de otras fuentes ajenas a la fuente de Dios. Y es por eso que hay iglesias que muy bonitas, muy hermosas, muy amorosas, pero que su enseñanza muchas veces no se alinea a la verdad de Dios. Así que en este video le animamos y le inspiramos a que pueda terminar de verlo, porque va a ser una enseñanza corta pero precisa para poder comprender el por qué las iglesias no se comprenden. La palabra doctrina significa enseñanza, significa pautas, significa instrucciones para seguir un solo camino. Ahora, ¿por qué dentro de la iglesia se enseña la doctrina? ¿Para qué sirve la doctrina dentro de la iglesia? Sirve principalmente ¿para qué? Para caminar por un sendero, en pocas palabras, y no desviarse a la derecha ni a la izquierda, y seguir las pautas, las instrucciones y las enseñanzas que nos han enseñado y llegar a la meta donde Dios quiere que lleguemos. Entonces, la doctrina que se enseña en la iglesia tiene un propósito, no solo acercarnos a Dios, sino seguir y vivir como Dios quiere que vivamos. Doctrina de hombres. Marcos capítulo 7, versículos del 5 al 7. Dice: Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. Muy bien. ¿Por qué doctrina de hombres? La doctrina de hombres es una enseñanza que no proviene o no es inspirada por Dios. Proviene del corazón del hombre, proviene de la mente del hombre, basado en las tradiciones y en las costumbres, para un beneficio humano o un beneficio personal. Doctrina de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La doctrina de demonios o enseñanza de demonios proviene obviamente y completamente de una fuente satánica, de una fuente oscura, una fuente demoníaca. Es contrario a la palabra de Dios. El objetivo de las doctrinas que provienen de demonios es engañar, es destruir, es confundir al pueblo y a la iglesia de Dios. Esas doctrinas normalmente están basadas en hombres y mujeres que, olvidándose de la comunión con Dios, acuden a la comunión con espíritus que engañan y perturban su mente, creando muchas iglesias y muchas sectas que contradicen la doctrina real.
Doctrina de Dios. Muy bien. Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos 16 y 17. Dice: Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta doctrina, que es la doctrina de Dios y es la doctrina real y verdadera, a diferencia de la doctrina de los hombres y de la doctrina de demonios, es una doctrina basada, influenciada, inspirada en Dios, hacia el pueblo, hacia la iglesia, hacia nosotros, para perfeccionarnos en el camino correcto y en la senda correcta, y caminar y llegar a la meta que Dios tiene para nosotros. Esta doctrina nos da vida, esta doctrina nos da paz, esta doctrina nos cambia y nos perfecciona a hacer la voluntad y agradar a nuestro Dios. Muy bien, hemos visto 3 fuentes de doctrina de donde provienen la doctrina y la enseñanza, los pilares para la iglesia: doctrina de hombres, doctrina de demonios y doctrina de Dios. Usted tiene que ir a una iglesia de Cristo, no donde se dice que Dios lo ha fundado, no donde se dice que tiene la mejor enseñanza, sino donde verdaderamente se enseña la doctrina de Dios, basada en su palabra. Por eso usted debe conocer la palabra, debe aprender la palabra y la doctrina de Dios, y entender que enseña esa doctrina. Así que le invitamos a que pueda ir a la iglesia, pueda buscar una iglesia si no está congregando, y si está congregando en una iglesia, verificar a través de la enseñanza de la palabra que la doctrina que se predica en esa iglesia es la más correcta, que es la doctrina de Dios. Dios le bendiga y muchas bendiciones.